Imagina que te encuentras en el corazón del Mediterráneo, donde el mar acaricia suavemente las costas de una isla cargada de secretos. Bienvenido a Malta, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un enigma irresistible. Esta pequeña isla, conocida por sus aguas cristalinas y su vibrante historia, esconde mucho más de lo que los ojos pueden ver. ¿Te atreves a adentrarte en sus misterios? Cierra los ojos y déjate llevar por la brisa marina mientras recorremos juntos este fascinante enclave. Malta no es solo un destino turístico, es un escenario donde la historia ha dejado marcas profundas. Imagínate caminando por sus calles, sintiendo el peso de las civilizaciones que han pasado por aquí. Desde los fenicios hasta los caballeros de la Orden de Malta, cada piedra cuenta una historia. Pero lo que realmente despierta la curiosidad de los exploradores de lo desconocido son sus antiguos templos megalíticos. Estos templos, considerados algunos de los más antiguos del mundo, desafían nuestra comprensión de la historia humana. ¿Cómo es posible que una civilización hace miles de años, sin las herramientas y conocimientos que poseemos hoy, haya sido capaz de construir estructuras tan impresionantes? Las teorías abundan, pero las respuestas parecen escaparse entre nuestros dedos como arena del desierto. Ahora, imagina que estás frente a una de estas estructuras, con sus enormes piedras erguidas que parecen desafiar la gravedad. La sensación de asombro es inevitable. Te preguntas, ¿quiénes fueron estos constructores? ¿Por qué eligieron Malta como su hogar sagrado? Y lo más intrigante, ¿qué secretos encierran estos templos? Uno de los lugares más fascinantes es el templo de Aarim, situado en la cima de una colina con vistas al mar. La vista es espectacular, pero lo que realmente llama la atención son las piedras gigantescas que forman el templo. Algunas de ellas pesan más de 20 toneladas. ¿Cómo las movieron y colocaron con una precisión que desafía el entendimiento? Estás a punto de descubrir que mientras la mayoría de las respuestas siguen siendo esquivas, las preguntas son aún más intrigantes. Permíteme llevarte a un momento de tensión, un instante en que la historia y el misterio se funden. Durante una excavación en la década de 1940, los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente. Una serie de figuras talladas en piedra que parecían representar seres de apariencia no humana. Estas figuras, conocidas como las estatuillas de Malta, presentan formas inusuales, con cabezas alargadas y cuerpos estilizados. Algunos dicen que podrían representar deidades antiguas, otros sugieren que podrían ser la evidencia de una conexión con civilizaciones extraterrestres. ¿Te imaginas lo que significaría si estos constructores prehistóricos realmente hubieran tenido contacto con seres de otro mundo? Pero no te preocupes, este misterio no está aquí para perturbar tu descanso. Al contrario, es una invitación a soñar con lo imposible, a dejar que tu imaginación vuele hacia las estrellas, donde tal vez se encuentren las respuestas. Mientras te sumerges en este misterio, siente cómo se disipan las preocupaciones del día y te envuelven las historias de un tiempo olvidado. A medida que avanzamos en este viaje, piensa en la alineación de los templos. Muchos de ellos están orientados de manera precisa hacia los solsticios de verano e invierno. ¿Acaso estos antiguos constructores tenían un conocimiento avanzado de la astronomía? ¿O se guiaban por algo más, tal vez una conexión espiritual con el cosmos que hemos perdido con el tiempo? El viento sopla suavemente, y con él, llegan susurros del pasado. Una pregunta persiste en el aire. ¿Por qué Malta, esta pequeña isla en medio del Mediterráneo, fue elegida como el lugar para erigir tales monumentos? Algunos creen que Malta era un punto de energía especial, un lugar donde el mundo material y el espiritual se tocaban. Otros sugieren que su ubicación estratégica la convirtió en un centro de conocimientos antiguos que se ha desvanecido en el tiempo. Mientras estas preguntas se arremolinan en tu mente, siente cómo el misterio se convierte en un bálsamo que te lleva a un estado de paz y reflexión. Los templos de Malta, con sus secretos inexplorados, son una invitación a contemplar lo desconocido y a aceptar que algunas cosas pueden permanecer para siempre como un enigma. Respira profundamente y siente cómo la calma se instala en ti. La noche se cierne sobre Malta, y las estrellas comienzan a brillar en el cielo, como si quisieran guiarte hacia la próxima revelación. Antes de cerrar este capítulo de nuestro viaje, te dejo con una última reflexión. Los templos de Malta son más que construcciones antiguas, son un legado de un tiempo en que la humanidad estaba profundamente conectada con la tierra y el cielo. ¿Podrían estos templos ser un recordatorio de lo que hemos perdido en nuestro camino hacia la modernidad? ¿Podría ser que, al explorar sus misterios, también estamos explorando partes de nosotros mismos que han quedado olvidadas? La respuesta, querido viajero del misterio,
está en el próximo capítulo. Te invito a continuar este viaje con nosotros, donde profundizaremos aún más en las leyendas y secretos de Malta. Hasta entonces, deja que los misterios de esta isla te acompañen en tus sueños, y recuerda que a veces, es en lo desconocido donde se encuentran las respuestas más sorprendentes. Buenas noches, y que los secretos de Malta te guíen hacia un descanso reparador. Descubrimiento de los templos. Imagina que estás en una expedición, una jornada hacia lo desconocido. El sol maltés se filtra a través de las nubes, y una brisa marina te envuelve mientras te adentras en los rincones más antiguos de esta isla milenaria. A medida que avanzas, la sensación de misterio se intensifica. Sientes que cada paso te acerca a un descubrimiento que podría cambiar la historia tal como la conocemos. Tu camino te lleva hasta un claro, donde un grupo de arqueólogos se reúne alrededor de lo que parece ser una estructura de piedra. Pero no es cualquier estructura. Observas, fascinado, cómo los bloques titánicos están colocados con una precisión que desafía lo que se suponía sobre la capacidad de nuestros ancestros. ¿Cómo es posible que, hace miles de años, los habitantes de Malta pudieran levantar tales monumentos sin la tecnología moderna? La pregunta resuena en tu mente, despertando una curiosidad insaciable. Mientras te acercas a los templos, la atmósfera parece cambiar. Los cantos de los pájaros se apagan, y el aire se llena de un silencio reverente. Te detienes un momento, sintiendo que estás en presencia de algo monumental, algo que ha resistido el paso del tiempo para contar su historia. Pero, ¿qué historia es esa? ¿Qué secretos guardan las piedras de estos templos? Los expertos dicen que estos templos datan de más de 5.000 años atrás, antes incluso de las pirámides de Egipto. Pero el cómo y el porqué de su construcción siguen siendo un enigma. Te preguntas, ¿qué motivó a estas antiguas civilizaciones a construir tales edificaciones? ¿Era quizás un lugar de culto, un centro comunitario, o tal vez un observatorio astronómico? Cada hipótesis parece más fascinante que la anterior, y cada respuesta genera nuevas preguntas. Es entonces cuando uno de los arqueólogos, con una expresión de asombro, te invita a observar un descubrimiento reciente. Te acercas y ves un pequeño objeto enterrado entre las piedras. Es una herramienta rudimentaria, pero con un diseño tan sofisticado que desafía las expectativas sobre las habilidades técnicas de sus creadores. En ese momento, un escalofrío recorre tu espalda. Podría ser que estos templos no solo sean una hazaña de ingeniería, sino también una pista de que estas culturas prehistóricas eran más avanzadas de lo que jamás imaginamos. Sigues explorando, y cada rincón del templo parece tener una historia que contar. Las piedras están decoradas con intrincados grabados, líneas y espirales que parecen tener un significado oculto. Te preguntas, ¿eran estas marcas un lenguaje, un mensaje para las generaciones futuras, o quizás un mapa de las estrellas? El misterio se profundiza con cada descubrimiento. Mientras recorres la estructura, encuentras una cámara interior, un lugar que parece haber sido sagrado. En su interior, el aire es denso, cargado de historia. Te preguntas qué rituales podrían haber tenido lugar aquí, qué dioses adoraban o qué secretos compartían en la intimidad de estas paredes de piedra. La imaginación vuela, y casi puedes escuchar los ecos del pasado, los susurros de las voces antiguas. De repente, un rayo de sol penetra por una abertura en la piedra, iluminando una figura grabada en la pared. Este momento te deja sin aliento. La figura parece estar alineada perfectamente con el curso del sol, algo que habría requerido un conocimiento astronómico increíble. Te preguntas, ¿podrían estos templos haber sido diseñados para seguir el ciclo del sol, marcando los solsticios y equinoccios? ¿Y si estos constructores prehistóricos eran astrónomos, científicos de su tiempo? Este momento de revelación te deja con más preguntas que respuestas. Al igual que una novela de misterio, los templos de Malta te atraen, te envuelven en su intriga. Cada piedra, cada grabado parece susurrar secretos de un mundo que apenas comenzamos a comprender. Y mientras el sol se oculta en el horizonte, sientes que el verdadero misterio apenas ha comenzado a desvelarse. Antes de que te des cuenta, el día se ha desvanecido, pero el enigma de los templos permanece en tu mente. Te das cuenta de que este es solo el comienzo de un viaje al corazón de uno de los mayores misterios de la antigüedad. ¿Qué más podrían revelarnos estos antiguos constructores si continuamos desentrañando sus secretos? Y así, al abandonar el sitio, no puedes evitar pensar en la próxima página de esta historia. ¿Qué descubrimientos nos esperan en los capítulos siguientes? ¿Qué otros secretos y revelaciones aguardan en las sombras de estos templos milenarios? La curiosidad te consume, y sabes que debes seguir explorando. Porque en Malta,
Cada descubrimiento es un paso más cerca de desvelar los enigmas de una civilización perdida. Te invito a continuar este viaje, a seguir desentrañando los secretos de los templos megalíticos de Malta. Porque la aventura no ha hecho más que empezar, y los misterios que aguardan son tan profundos como el tiempo mismo. ¿Estás listo para el próximo capítulo? Arquitectura de los templos, un rompecabezas de piedra. Imagina que estás frente a una vasta extensión de roca tallada, un paisaje que parece sacado de un sueño antiguo. Te encuentras en Malta, rodeado por los templos megalíticos que han desafiado al tiempo y a la comprensión humana durante milenios. Mientras el sol comienza a ocultarse en el horizonte, la piedra bajo tus pies parece cobrar vida, susurrándote historias de un pasado que apenas alcanzamos a comprender. La arquitectura de estos templos es un verdadero rompecabezas de piedra. Cada bloque, cada curva tallada, parece haber sido colocado con un propósito que escapa a nuestro entendimiento moderno. ¿Cómo pudieron las antiguas civilizaciones, hace más de 5000 años, crear estructuras tan precisas sin las herramientas avanzadas que poseemos hoy? Detente un momento. Observa el suelo bajo tus pies. Las piedras, grandes y pesadas, se alinean de una manera que desafía incluso nuestras modernas técnicas de construcción. A tu alrededor, los muros se elevan, imponentes y silenciosos, como guardianes de secretos olvidados. Las piedras poseen un orden que parece casi imposible. ¿Podría ser que estos antiguos constructores poseyeran conocimientos que nosotros hemos perdido con el tiempo? Mientras exploras, te das cuenta de que no es solo la precisión lo que fascina. Es la sensación de que hay un lenguaje oculto, un mensaje cifrado en estas estructuras que ha sobrevivido al paso de los siglos. Al tocar las piedras, puedes imaginar a los constructores de antaño, hombres y mujeres que trabajaron con un propósito definido, quizás siguiendo órdenes de un líder visionario o inspirado por fuerzas más allá de su comprensión. Un escalofrío recorre tu espalda al considerar la posibilidad de que este conocimiento pudiera haber sido transmitido a través de generaciones, quizás incluso desde un tiempo anterior al que nos atrevemos a imaginar. ¿Es posible que estos templos sean la clave para entender una civilización avanzada que precedió a las nuestras? Te desplazas hacia el centro del templo, donde una piedra central, marcada con inscripciones misteriosas, captura tu atención. Aquí, en este punto focal, sientes una energía distinta, casi palpable. Algunos creen que estas piedras fueron alineadas para capturar la energía del sol, de la luna o de las estrellas. Otros sugieren que eran lugares de reunión, donde se llevaban a cabo rituales sagrados. Pero, ¿qué si su propósito era más profundo, más intrincado? Piensa en los constructores, en su dedicación y en la precisión de su trabajo. ¿Era simple devoción religiosa lo que motivaba un esfuerzo tan monumental, o había algo más? Algo que aún no podemos ver. La tecnología detrás de la construcción de los templos de Malta sigue siendo un enigma. Sin herramientas de metal, sin rueda, ¿cómo lograron mover y levantar bloques de varias toneladas? Fueron ayudados por métodos que aún no comprendemos, o quizás por alguien que no hemos considerado. Mientras te sumerges en estas preguntas, un pensamiento surge. ¿Y si estos templos fueron diseñados no solo para honrar a sus dioses, sino para dejarnos pistas, para guiarnos hacia algo que ellos sabían que algún día necesitaríamos recordar? El viento sopla suavemente, y el crepúsculo baña el templo en una luz dorada. Ahora, a medida que te alejas, te das cuenta de que cada piedra, cada sombra, te invita a mirar más allá de la superficie. Hay algo aquí, una conexión invisible que nos une a aquellos que vinieron antes. Mientras te alejas, sientes que los templos te observan, vigilantes, guardando sus secretos con un silencio que solo la eternidad puede mantener. Pero, ¿qué hay detrás de estos muros de piedra? ¿Podremos algún día desentrañar el verdadero propósito de su construcción? En el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en el misterio, explorando las teorías que han surgido a lo largo de los años. ¿Eran estos templos puntos de contacto con civilizaciones extraterrestres, o simplemente obra de una cultura perdida que superó nuestras expectativas? La respuesta podría cambiarlo todo. Así que, mientras la noche envuelve el paisaje y las estrellas comienzan a brillar en el cielo maltés, te invito a seguir explorando este enigma. Porque en Malta, el pasado nunca está realmente dormido, y sus templos aún tienen mucho que contarnos. No querrás perderte el siguiente capítulo, donde cada piedra puede convertirse en una clave para resolver uno de los mayores misterios de la humanidad. Misteriosas herramientas prehistóricas. Imagina, por un momento, que estás de pie en el suelo sagrado de los templos megalíticos de Malta,
rodeado por estructuras ciclópeas que parecen susurrar secretos olvidados al viento. Mientras el sol del Mediterráneo acaricia tu rostro, te preguntas, ¿cómo fue posible que civilizaciones tan antiguas lograran construir algo tan monumental? ¿Con qué herramientas contaban aquellos constructores prehistóricos para moldear piedras que pesan toneladas? Te encuentras en el corazón del misterio, en un lugar donde la roca y el tiempo se entrelazan en un baile eterno. A tus pies, fragmentos de lo que podrían ser herramientas de piedra se encuentran esparcidos, casi como si hubiesen sido dejados allí a propósito. Te agachas y recoges uno de estos fragmentos, sintiendo la textura rugosa bajo tus dedos. ¿Podrían estos simples objetos haber sido los instrumentos que forjaron un legado tan asombroso? Se sabe que las herramientas de piedra fueron el pilar de las construcciones en épocas prehistóricas. Sin embargo, los templos de Malta presentan un enigma. Las piedras utilizadas son tan pesadas y están tan finamente trabajadas que desafían las capacidades de las herramientas primitivas. ¿Acaso había un conocimiento perdido, una técnica que aún no comprendemos? Mientras exploras el terreno, descubres un pequeño hueco en la tierra. Con cuidado, apartas un poco de polvo y tierra suelta, revelando una serie de herramientas de aspecto curioso. No son solo piedras afiladas, sino piezas que parecen haber sido diseñadas con una precisión inesperada. ¿Podría ser que los antiguos malteses poseían habilidades que hemos subestimado durante tanto tiempo? Tu mente se inunda de preguntas. ¿Quiénes eran realmente estos constructores? ¿Hasta dónde llegaba su ingenio? La historia nos dice que eran pueblos primitivos, pero estas herramientas cuentan una historia diferente, una que insinúa un conocimiento que desafía nuestra comprensión moderna. En medio de estos pensamientos, te asalta una revelación. Quizás no se trata solo de las herramientas en sí, sino del ingenio con el que fueron utilizadas. Imagina el trabajo colaborativo, la organización de una comunidad dedicada a un propósito común, compartiendo un saber que se transmitía de generación en generación. ¿Podría ser que lo que realmente estamos descubriendo aquí no son solo herramientas, sino una filosofía de vida, una profunda conexión con la tierra y sus misterios? La tensión crece a medida que te detienes a reflexionar sobre una herramienta en particular, una pieza de piedra que parece tener un propósito específico. Su forma única te hace preguntarte si podría haber sido utilizada para un ritual, un acto que conectaba a los constructores con los dioses que adoraban. ¿Es posible que estas herramientas sirvieran más que un simple propósito utilitario? El sol comienza a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. En este momento de quietud, te das cuenta de que cada piedra, cada herramienta, es un testimonio de una antigua sabiduría, un eco de un mundo que existió mucho antes de que nuestra civilización diera sus primeros pasos. Y justo cuando crees que has comprendido el alcance de este misterio, una idea te asalta, una que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si estos constructores prehistóricos no estuvieran solos? ¿Podría haber existido una influencia externa, una cultura avanzada que compartió sus conocimientos con los antiguos malteses? El viento sopla suavemente, llevándose tus pensamientos hacia el mar, como si la isla misma te invitara a seguir explorando, a desvelar los secretos que aún guarda en sus entrañas. Con el corazón agitado por esta nueva perspectiva, te quedas en silencio, contemplando los templos bajo el manto del crepúsculo, sabiendo que el próximo capítulo podría contener la clave para desentrañar este enigma. ¿Estás preparado para descubrir lo que se oculta más allá de la historia oficial? ¿Qué otros secretos nos esperan en los rincones más oscuros de Malta? No te pierdas el siguiente capítulo, donde exploraremos las conexiones ocultas de estos antiguos constructores. Giantija, el templo de los gigantes. Imagina que estás caminando lentamente por un sendero polvoriento, rodeado de una calma casi sobrenatural. El aire está impregnado de un misterio antiguo, y cada paso que das parece acercarte más a un secreto guardado durante milenios. Estás en la isla de Gozo, en un rincón del mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Ante ti, se alza imponente el complejo megalítico de Giantija, conocido como el Templo de los Gigantes. Mientras te aproximas a las estructuras, te das cuenta de que no son simples montones de piedra. No, estas son obras maestras de ingeniería, levantadas por manos que parecían poseer un conocimiento que desafía nuestra comprensión moderna. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores erigir tales colosos sin la tecnología que hoy consideramos esencial? La luz del atardecer se filtra entre las piedras, proyectando sombras alargadas que parecen cobrar vida propia. Al observar más detenidamente, te das cuenta de que estas piedras no son solo grandes, son descomunales, cada una pesando varias toneladas. Y
¿Y si te dijera que, según la leyenda, fueron los gigantes quienes construyeron este lugar? Tal vez esto explique su nombre, Giantija, el templo de los gigantes. Pero, ¿quiénes eran estos gigantes, realmente? Permíteme llevarte a un momento de introspección. Cierra los ojos por un instante e imagina a una civilización perdida, un pueblo que vivía en armonía con la Tierra y el cosmos. ¿Podría ser que estos constructores poseían un conocimiento astronómico que hoy apenas podemos imaginar? Las piedras están alineadas con una precisión que desafía la lógica, sugiriendo una conexión entre estas antiguas estructuras y los ciclos celestiales. ¿Era este un templo dedicado a rituales olvidados, a ceremonias bajo la luz de las estrellas? A medida que caminas por el recinto, notas que las paredes te envuelven, creando un espacio que es a la vez íntimo y expansivo. En los relieves desgastados por el tiempo, vislumbras símbolos que parecen contar una historia perdida. Te preguntas qué mensajes habrán intentado transmitir aquellos que caminaron por estas mismas piedras miles de años antes que tú. ¿Podría ser que este lugar era un puente entre lo humano y lo divino? Una suave brisa acaricia tu rostro, y en ese instante, un pensamiento inquietante cruza tu mente. ¿Y si hay más en este lugar de lo que los ojos pueden ver? Algunos creen que Giantija fue un punto de conexión con otros mundos, un lugar donde las dimensiones se entrelazan y los velos entre lo visible y lo invisible se disipan. ¿Podría ser que estas antiguas piedras aún resuenan con energías que no podemos medir? De repente, una sombra se mueve en la periferia de tu visión. Te detienes, tu corazón late con algo más que simple curiosidad. Pero al mirar de nuevo, solo encuentras el juego de luces y sombras danzando sobre las piedras, como si el templo mismo estuviera vivo, respirando al compás del viento que lo rodea. Te preguntas, ¿cuánto de lo que percibimos es real y cuánto es fruto de nuestra imaginación? Este es un lugar que invita a las preguntas más profundas, a las reflexiones que nos desafían a reconsiderar todo lo que creemos saber. ¿Será posible que los constructores de Giantija tuvieran un propósito más allá de lo que podemos concebir, un legado que aún no hemos descifrado completamente? Mientras el sol se sumerge en el horizonte, inundando el cielo con una paleta de colores cálidos, sientes una conexión con aquellos que hace tanto tiempo contemplaron el mismo espectáculo. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo avance inexorablemente, hay cosas que permanecen constantes: el asombro ante el universo, la búsqueda del significado y el deseo de encontrar respuestas. A medida que la oscuridad comienza a envolver el templo, te das cuenta de que estás solo con tus pensamientos y las antiguas piedras que te rodean. Te preguntas si alguna vez podremos desentrañar todos los misterios que este lugar encierra, o si Giantija seguirá siendo un enigma, un recordatorio de que hay fuerzas y saberes que escapan a nuestro entendimiento. Y así, con la promesa de un nuevo amanecer, te alejas de Giantija, llevando contigo más preguntas que respuestas, pero también una extraña paz interior. Porque, después de todo, quizás el misterio en sí mismo sea la respuesta que siempre hemos estado buscando. Pero antes de que cierres los ojos esta noche, quiero dejarte con una última pregunta. ¿Qué si todo lo que creímos saber sobre nuestros ancestros está a punto de cambiar? ¿Y si los gigantes de Giantija aún tienen mucho más que revelarnos? Te invito a continuar este viaje, porque el siguiente capítulo podría contener la clave que hemos estado esperando. Hipogeum de Al-Saflieni, un santuario subterráneo. Imagina que te encuentras caminando por las estrechas y serpenteantes calles de Paola, en la isla de Malta. El aire es cálido y suave, una característica de esta perla del Mediterráneo. Sin embargo, hoy no estás aquí para disfrutar de las playas o las vistas al mar. Hoy, te encuentras en busca de un misterio que yace bajo tus pies, en las entrañas de la tierra. El Hipogeum de Al-Saflieni te espera, con sus sombras y susurrantes secretos, un santuario subterráneo que ha desconcertado a arqueólogos y exploradores durante siglos. Al llegar a la entrada del Hipogeum, la atmósfera se transforma. Algo cambia en el aire, como si hubieras cruzado un umbral invisible hacia otro mundo. Al descender los primeros escalones, sientes como el eco de tus pasos parece resonar en un tiempo distante. Es un descenso hacia lo antiguo, hacia lo desconocido. A medida que avanzas, la penumbra te envuelve, y el aire se vuelve fresco y húmedo. Cada aliento que tomas parece cargado de historia, de emociones y de enigmas aún por descubrir. Te encuentras ahora en la primera cámara del Hipogeum, un lugar que desafía la lógica y la comprensión. Las paredes, talladas con precisión, cuentan historias que nadie puede descifrar completamente. Observas los complejos patrones que parecen danzar bajo la tenue iluminación. ¿Qué mentalidad, qué conocimientos poseían aquellos que construyeron este lugar?
¿Qué propósito tenían en mente cuando decidieron crear un santuario bajo la tierra, lejos de la vista del sol? A medida que te adentras más, el Hipogéum revela sus secretos de forma gradual. Pasas por cámaras y corredores, cada uno más misterioso que el anterior. Una sensación de asombro y respeto te invade. Este no es simplemente un lugar de piedra y tierra, es un testimonio de una civilización que aparentemente comprendía aspectos del mundo que aún hoy nos eluden. ¿Podría ser que los constructores del Hipogéum poseían conocimientos avanzados sobre acústica y arquitectura? Llegas a una de las cámaras más fascinantes, conocida como la Sala del Oráculo. Aquí, un simple susurro se multiplica, llenando el espacio con un sonido que parece provenir de todos lados. Es un efecto acústico sobrecogedor que muchos creen que fue deliberadamente diseñado. Pero, ¿con qué propósito? ¿Fue este un lugar donde los antiguos sacerdotes pronunciaban oráculos, predicciones sobre el futuro que resonaban en la piedra y el espíritu de los presentes? La pregunta queda en el aire, una incógnita que se suma a la leyenda del Hipogéum. Mientras continúas tu exploración, te detienes en otra cámara para admirar las pinturas murales, ahora desgastadas por el tiempo, pero aún visibles en su esplendor. Rojo ocre, una tonalidad que nos conecta con el pasado, con rituales y ceremonias que quizás nunca comprenderemos del todo. ¿Qué representaban estas imágenes para aquellos que las pintaron? ¿Acaso eran mapas estelares, guías espirituales, o simplemente decoraciones? La mente busca respuestas, pero el Hipogéum guarda sus secretos con celoso silencio. De repente, un descubrimiento mayor aparece ante ti. Una colección de huesos humanos cuidadosamente dispuesta. Esta visión evoca imágenes de antiguos rituales funerarios, prácticas que difieren de cualquier cosa conocida en el mundo moderno. Aquí, los muertos no eran simplemente enterrados, sino que parecían habitar un reino intermedio, un espacio sagrado donde el cuerpo y el espíritu continuaban un viaje que escapa a nuestra comprensión actual. ¿Qué creencias guiaron a estos constructores en sus elaborados rituales de muerte y trascendencia? Mientras tus pensamientos se sumergen en estas profundidades, un eco resuena en la distancia. Es un sonido que parece venir desde muy lejos, una vibración que hace palpitar el aire en un ritmo casi hipnótico. Te detienes, tratando de identificar su origen. Es como si el Hipogéum estuviera vivo, respirando, susurrando historias antiguas a quienes tienen el coraje de escuchar. En ese momento, una revelación te golpea. Quizás el verdadero misterio del Hipogéum no está en sus piedras, sino en el silencio que las rodea, un silencio que guarda la memoria de aquellos que caminaron por estas cámaras mucho antes que tú. Con el corazón palpitante, te diriges hacia la salida, subiendo de nuevo hacia la luz del día. Pero mientras ascendes, sientes que una parte de ti ha quedado atrás, un fragmento de tu ser que ahora pertenece al Hipogéum y sus secretos. Es un sentimiento inquietante, pero también fascinante. Porque aunque salgas de este santuario subterráneo, el misterio del Hipogéum de Al-Saflieni continuará acompañándote, invitándote a regresar, a explorar más profundamente, a desafiarte a ti mismo a encontrar respuestas donde solo hay preguntas. Y así, mientras el sol de Malta vuelve a acariciar tu rostro, te preguntas, ¿qué otros secretos esperan en las sombras, en las profundidades de la tierra? ¿Cuántas más historias quedan por descubrir en esta isla de enigmas? La curiosidad despierta, y con ella, un deseo ardiente de continuar esta travesía por los misterios de Malta. No te pierdas el próximo capítulo, donde nos adentraremos en los secretos de otro enigmático templo megalítico. Porque en Malta, siempre hay más por descubrir. Los constructores desaparecidos. Imagina que estás caminando por un paisaje que parece detenido en el tiempo. La brisa suave acaricia tu rostro mientras recorres el camino que lleva a uno de los lugares más enigmáticos de Malta. Las piedras bajo tus pies parecen susurrar secretos antiguos, y el aire está cargado de una expectativa casi palpable. Este es un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan en un abrazo eterno. Hoy, te encuentras en la búsqueda de los constructores desaparecidos de los templos megalíticos de Malta. Aquellos misteriosos arquitectos que, hace miles de años, erigieron estas monumentales estructuras con una precisión que desafía la comprensión moderna. ¿Quiénes eran? ¿Por qué construyeron estos templos? Y, quizás lo más intrigante, ¿a dónde desaparecieron? Mientras te adentras más en el paisaje, imagina los sonidos de una civilización perdida. El murmullo de voces en un idioma olvidado, el eco distante de herramientas tallando la piedra, y el canto de rituales que se elevan hacia el cielo. Estos templos no son meras construcciones, son portales a un tiempo donde la magia y la realidad se fundían en uno solo.
te encuentras frente a una estructura que desafía la lógica. Las piedras, algunas tan pesadas como varios elefantes, están colocadas con tal precisión que ni una hoja de papel cabría entre ellas. ¿Cómo lograron esto? Sin tecnología avanzada, sin grúas ni herramientas metálicas, los constructores de Malta dejaron un legado que aún hoy nos deja perplejos. ¿Podrían haber tenido acceso a conocimientos que hemos perdido en el tiempo? Cierra los ojos por un momento e imagina el ajetreo de un día de construcción. Hombres y mujeres trabajando en armonía, sus manos moviéndose en un ritmo ancestral. Pero más allá de la construcción física, estos templos servían como centros espirituales y sociales. Un lugar donde los ciclos de la vida y la muerte, del día y la noche, eran celebrados y comprendidos. ¿Podrían estos templos contener la clave para entender el propósito último de sus constructores? De repente, un destello de intuición te invade, un pensamiento tan claro como inesperado. ¿Y si estos constructores no desaparecieron, sino que se transformaron de alguna manera? ¿Y si su legado no es solo de piedra y tierra, sino que vive dentro de nosotros, en nuestras búsquedas de lo divino y lo trascendente? La luna comienza a asomarse en el horizonte, iluminando las piedras con una luz plateada. Y en este momento, surge una pregunta que no puedes ignorar. ¿Es posible que los constructores de estos templos fueran más avanzados de lo que imaginamos? ¿Que su desaparición no fue un final, sino un paso hacia una existencia diferente, más elevada? Mientras caminas de regreso, la curiosidad te envuelve como una manta cálida. Los templos permanecen, silenciosos y majestuosos, sus sombras alargándose en la noche. Pero tú has cambiado. Has vislumbrado un fragmento de un gran misterio, uno que te invita a continuar explorando. Al llegar al final de este capítulo, te sientes llamado a seguir adelante, a descubrir más sobre estos templos y sus enigmáticos constructores. ¿Qué otras revelaciones nos esperan en los capítulos por venir? ¿Qué descubrimientos aguardan entre las sombras de la historia? Mantente con nosotros, porque la aventura apenas comienza. Arte y simbolismo en las piedras. Imagina que te encuentras en el corazón de Malta, un lugar donde cada roca, cada sombra, parece guardar una historia milenaria. Hoy, te adentras en el fascinante mundo del arte y simbolismo de los templos megalíticos, un universo donde las piedras no solo son testigos silenciosos, sino narradores de un pasado que desafía nuestra comprensión moderna. Al llegar a los templos de Gantija, te envuelve una sensación de asombro. Estas estructuras, construidas hace más de 5.000 años, parecen susurrar secretos de una civilización que entendía el mundo de una manera que apenas podemos imaginar. Mientras recorres el sitio, tus dedos rozan las superficies rugosas de las piedras. Aquí, cada marca y grabado cuenta una historia que quizás nunca llegue a ser completamente conocida. En las piedras, encuentras espirales, círculos y formas geométricas que parecen danzar bajo la luz del sol. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Eran simplemente decorativos o guardaban un propósito más profundo y esotérico? Algunos estudiosos sugieren que estos grabados podrían ser una forma de escritura primitiva, un lenguaje perdido que aún no hemos descifrado. Otros, en cambio, creen que son representaciones de ciclos naturales, de la vida y la muerte, del cosmos y su eterno retorno. Te detienes frente a una piedra en particular, una que destaca por su complejidad. Sus formas geométricas parecen entrelazarse en un patrón que hipnotiza. ¿Podría ser este el mapa estelar de una antigua civilización? ¿Una guía para entender el universo? Mientras observas, te das cuenta de que cada línea, cada curva, está meticulosamente tallada, como si los antiguos constructores quisieran transmitir un mensaje que trasciende el tiempo. De repente, una brisa fresca acaricia tu rostro, como si el pasado intentara susurrarte al oído. Y es en ese momento cuando te llega una revelación. Estos símbolos no son meramente decorativos. Son, quizás, una invitación a ver el mundo a través de sus ojos, a entender la conexión entre el cielo y la tierra, entre nosotros y el universo. Pero, ¿qué querían que viéramos realmente? ¿Era este su modo de comunicarse con los dioses, de pedir protección para su gente, o de registrar eventos cósmicos que marcaron su existencia? Mientras continúas explorando, te encuentras con una figura que se repite en varios lugares del templo, la imagen de una deidad femenina, con amplias caderas y un rostro sereno. ¿Podría ser esta la representación de una diosa madre, símbolo de fertilidad y vida? Imagínate por un momento a los antiguos habitantes de Malta, reunidos aquí para rendir homenaje a esta figura, rogando por cosechas abundantes y protección para sus familias. Pero, de nuevo, surge la pregunta: ¿quiénes eran estos constructores?
¿Qué conocimientos poseían que les permitieron erigir tales maravillas sin las herramientas avanzadas que nosotros damos por sentadas? Y más intrigante aún, ¿por qué desaparecieron, dejando atrás estos enigmas tallados en piedra? A medida que el sol comienza a descender en el horizonte, las sombras de las piedras se alargan, creando patrones que parecen cobrar vida propia. En este juego de luz y oscuridad, sientes que estás al borde de un descubrimiento, como si una verdad antigua estuviera a punto de revelarse. Pero justo cuando crees tener una respuesta, el misterio se profundiza, atrayéndote aún más hacia este enigma atemporal. Finalmente, mientras te alejas, no puedes evitar voltear una vez más hacia las estructuras. Estas piedras, con su arte y simbolismo, seguirán guardando sus secretos, esperando a que alguien, algún día, descifre su verdadero significado. Y quizás, solo quizás, esa persona seas tú. Con el misterio aún palpitante en tu mente, te preparas para adentrarte en el siguiente capítulo de esta fascinante historia. ¿Qué otros secretos guardan los templos megalíticos de Malta? ¿Y qué revelaciones te esperan mientras continúas explorando este legado de constructores prehistóricos? Lo único que sabes con certeza es que la aventura apenas comienza, y los misterios de Malta aún tienen mucho por contar. Teorías alternativas, intervención extraterrestre. Imagina que la noche cae suavemente sobre los templos megalíticos de Malta, y te encuentras rodeado de un silencio que no es vacío, sino pleno de posibilidades. Las estrellas comienzan a brillar en el firmamento, como si fueran las mismas que observaban estos antiguos lugares hace miles de años. ¿Qué secretos podrían guardar estos templos en sus piedras desgastadas por el tiempo? Esta noche, exploraremos una teoría que desafía la lógica convencional y abre la puerta a lo increíble, la intervención extraterrestre. Mientras caminas entre las sombras alargadas de las estructuras, te preguntas, ¿cómo pudo una civilización hace milenios, sin tecnología avanzada, erigir estas colosales obras maestras de la arquitectura? Algunos investigadores sostienen que la respuesta podría no ser de este mundo. La idea de que seres de otro planeta visitaron la Tierra en el pasado y dejaron su huella en la construcción de estos templos ha capturado la imaginación de muchos. Pero, ¿es posible que estos antiguos constructores fueran guiados por manos más allá de lo humano? En el aire nocturno, imagina un tiempo donde el cielo era más que un simple techo. Era un mapa, una conexión a un universo más vasto. Los antiguos malteses podrían haber tenido sus ojos puestos en las estrellas, buscando compañía o inspiración. Algunos creen que los templos están alineados de manera precisa con constelaciones específicas, un detalle que podría ser simple casualidad o quizás un mensaje codificado para aquellos que saben dónde mirar. A medida que avanzas, te encuentras frente a una enorme entrada de piedra que parece vigilar los secretos de su pasado. En ese momento, una historia resuena en tu mente. Se dice que, en las noches más claras, luces extrañas han sido avistadas sobre estos templos. Testimonios de generaciones hablan de orbes luminosos que danzan en el cielo, desafiando cualquier explicación lógica. ¿Podrían estas luces ser un eco de aquellos días remotos? ¿Un recordatorio de una visita entre las estrellas? Sientes un escalofrío recorrer tu espalda. ¿Y si lo que consideramos mitología no es más que una narración de eventos reales, distorsionados por el tiempo? ¿Podrían estos templos ser una evidencia tangible de un encuentro con lo desconocido? Mientras te lo preguntas, el viento susurra entre las piedras, como si quisiera susurrarte respuestas que aún no estás listo para entender. La teoría de la intervención extraterrestre es una de muchas, y aunque suena fantástica, invita a reflexionar sobre nuestra historia y la posibilidad de no estar solos. Quizás, los constructores prehistóricos de Malta eran más que simples humanos enfrentándose a desafíos arquitectónicos. Tal vez eran visionarios, guiados por fuerzas que aún no podemos comprender del todo. La noche sigue su curso, y la luna brilla intensamente, lanzando sombras danzantes sobre las piedras milenarias. Estas estructuras, con sus formas imponentes y precisas, parecen susurrar sus secretos a quienes están dispuestos a escuchar. ¿Qué nos estaban diciendo? ¿Un mensaje de otra era, de otro mundo? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, sientes que estas piedras han sido testigos de algo mucho más grande que nosotros. El tiempo parece detenerse, y te das cuenta de que estás en un lugar donde la historia y el mito se entrelazan. Los templos megalíticos de Malta son un rompecabezas, y en este rincón del mundo, entre las sombras y las luces de la noche, te encuentras con la posibilidad de un misterio que trasciende el conocimiento humano. Mientras te preparas para dejar este enigmático lugar, una última pregunta se aferra a tu mente.
Si estos templos realmente guardan la clave de un contacto del tercer tipo, ¿qué significaría eso para nuestra comprensión del pasado y del universo? ¿Podría ser que la humanidad ya ha mirado a los ojos de lo desconocido y simplemente lo ha olvidado? La noche avanza, pero este misterio queda grabado en tu imaginación. ¿Te atreves a seguir explorando? Los templos de Malta aguardan pacientemente, como si supieran que el verdadero descubrimiento apenas comienza. Y con esta promesa de revelación, el camino hacia el próximo capítulo se abre ante ti. El eco de la historia. ¿Qué nos dicen las ruinas? Imagina ahora que caminas por un sendero polvoriento. El sol comienza a ocultarse y las sombras se alargan sobre las piedras de los antiguos templos megalíticos de Malta. El aire es fresco, y un murmullo lejano parece flotar en el ambiente, como si las mismas piedras intentaran contarte un secreto que ha viajado a través del tiempo. Te detienes frente a una estructura imponente, sus contornos apenas visibles a la luz de la luna naciente. Estas ruinas son testigos silenciosos de una era que desafía nuestra comprensión. ¿Qué historias se esconden tras estas rocas inmensas? ¿Qué misterios yacen en el eco de su historia? A medida que te adentras en este enigma milenario, es inevitable preguntarse: ¿quiénes fueron realmente los constructores de estos templos? ¿Qué motivaciones los impulsaron a erigir tan majestuosas estructuras en un tiempo donde la tecnología moderna no existía? Piensa en la precisión con la que encajaron cada piedra, la alineación perfecta con los cielos y los solsticios. ¿Podrían estas ruinas hablarnos de un conocimiento perdido, un eco de civilizaciones avanzadas cuya historia se ha desvanecido con el tiempo? Parece que cada rincón de estas ruinas susurra historias de un pasado remoto. Te acercas a una de las cámaras interiores, y es como si el tiempo se detuviera. Las paredes, frías al tacto, vibran con una energía inexplicable. Cierra los ojos por un instante y permite que tu mente viaje atrás en el tiempo. Imagina las antorchas titilantes iluminando rostros de hombres y mujeres que, en silencio reverente, participaron en rituales cuyos significados se han perdido. Ahora abre los ojos. Ante ti, una inscripción apenas visible, tallada en la roca. ¿Qué mensaje intentaron preservar? ¿Fue una advertencia, un saludo, o tal vez una súplica a los dioses? La ausencia de una traducción clara solo alimenta el misterio. Y si bien el enigma de las inscripciones es cautivador, no es el único que estas ruinas guardan. Existen cámaras subterráneas, un laberinto de pasadizos que se extienden bajo la tierra. ¿Cuál era su propósito? Algunos dicen que eran tumbas, otros sugieren lugares de culto o incluso refugios secretos de una sabiduría que debía ser protegida a toda costa. La incertidumbre sobre su función exacta plantea una pregunta inquietante. ¿Podría haber más por descubrir bajo la superficie, esperando que alguien finalmente descifre su código? En este punto, sientes como la brisa de la noche acaricia tu rostro, y un escalofrío recorre tu espalda. Hay algo en estos templos que parece desafiar las leyes del tiempo y el espacio. El eco de su historia no está hecho solo de piedra y suelo, sino de las preguntas que nos hacemos, de los misterios que nos invitan a explorar más allá de la superficie. Mientras la luna se alza en lo alto, iluminando cada rincón oculto, te preguntas si alguna vez conoceremos la verdad completa. Quizás, al igual que una pieza faltante en un rompecabezas, algunas respuestas simplemente no están destinadas a ser encontradas. Pero hay algo innegable: el misterio en sí mismo tiene un poder magnético, una atracción que nos mantiene regresando, buscando, explorando. Y es en este momento de reflexión que surge una revelación. Una conexión inesperada entre las ruinas de Malta y otros sitios megalíticos alrededor del mundo. De Stonehenge a Göbekli Tepe, las similitudes en la construcción, los alineamientos astronómicos y las funciones rituales sugieren una red de conocimiento ancestral que trasciende fronteras y culturas. ¿Pudo haber existido una antigua civilización global, mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos? Esta posibilidad abre un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, uno que desafía lo que creemos saber sobre nuestros antepasados. Mientras te alejas de las ruinas, el eco de sus historias aún resuena en tu mente. Te despides por ahora, pero sabes que este misterio todavía tiene mucho que ofrecer. Y así, con la promesa de nuevas revelaciones, te diriges hacia el siguiente capítulo de este viaje fascinante, donde las preguntas son tan importantes como las respuestas. ¿Qué más nos aguarda en las sombras de la historia? ¿Qué otras verdades podrían estar ocultas, esperando el momento adecuado para salir a la luz? Mantente atento mientras continuamos explorando, porque el viaje apenas ha comenzado. El enigma de las piedras de Tarsia. En el corazón de Malta, bajo el manto de la noche,
se ocultan secretos tan antiguos como la humanidad misma. Las piedras de Tarsien, monumentos de un tiempo que parece perdido, se encuentran dormidas bajo el cielo estrellado, guardando sus enigmas con un silencio que es casi ensordecedor. Te encuentras allí, en medio de estas colosales estructuras, y una suave brisa te acaricia el rostro, como si el viento de milenios quisiera susurrarte secretos ancestrales. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los misteriosos artesanos que erigieron estas piedras? ¿Qué motivaciones ocultas y conocimientos olvidados los llevaron a construir algo tan majestuoso? Al contemplar cada bloque de piedra, cada relieve, te das cuenta de que estás pisando el mismo suelo que una civilización perdida, cuyas huellas se desvanecieron en el tiempo, pero que dejaron un legado palpable que desafía nuestra comprensión moderna. Mientras caminas entre las piedras de Tarsien, te percatas de algo peculiar. Hay un patrón en el suelo, un diseño que parece haber sido deliberadamente tallado. Te detienes, observas y sientes que cada curva y línea tiene un propósito. ¿Podría ser que estas marcas sean algo más que simples adornos? Quizás sean mapas, o mensajes codificados destinados a aquellos que aún podrían descifrarlos. El aire nocturno se espesa por un momento, y la sensación de que algo extraordinario está por revelarse se adueña de ti. Es como si estas piedras, mudas por siglos, estuvieran a punto de romper su silencio. Te preguntas si algún día entenderemos completamente el significado de estos símbolos. ¿Podrían ser las claves para desentrañar un conocimiento perdido? En tu mente, una imagen comienza a formarse. Imagina a los constructores de estas estructuras, trabajando con herramientas simples pero con una maestría que desafía la lógica. ¿Cómo lograron levantar estas enormes piedras sin la tecnología que damos por sentada hoy? Algunos creen que poseían un conocimiento avanzado de la física y la arquitectura, quizás incluso un entendimiento del universo que solo podemos empezar a vislumbrar. ¿Es posible que fueran más avanzados de lo que imaginamos? Un rayo de luna se posa sobre una de las piedras, iluminando un relieve que te había pasado desapercibido. Parece representar una figura humana, pero hay algo en su postura, en su mirada esculpida, que te hace cuestionar si realmente estamos viendo a una figura humana. ¿Podría ser una representación de algo más? Tal vez de una deidad o, según teorías más audaces, de visitantes de otros mundos. Mientras sigues tu recorrido, una historia empieza a formarse en tu mente. Una historia de un pueblo que quizás entendía la Tierra y las estrellas de una manera que se nos escapa. ¿Podría ser que la ubicación misma de Tarsien sea significativa? Algunos sugieren que estos templos están alineados con fenómenos celestiales, que las piedras cuentan una historia de nuestro lugar en el cosmos. Pero entonces, una pregunta aún más intrigante surge. ¿Por qué desapareció esta civilización? ¿Qué acontecimiento los llevó a dejar atrás sus construcciones, sus logros, sus vidas? Las piedras de Tarsien, por majestuosas que sean, no ofrecen respuestas fáciles. Dejan más preguntas que certezas, y quizás ahí reside su verdadero poder, en el misterio que persiste, en la historia que no se cuenta por completo. La noche se vuelve más profunda, y el canto de un búho resuena a lo lejos, como si fuera un eco de tiempos olvidados. Te detienes un momento, cerrando los ojos, y tratas de imaginar el mundo antiguo que una vez habitó este lugar. Un mundo de sonidos, de voces, de vida. Y entonces, justo cuando crees que has sentido todo lo que este lugar puede ofrecer, una revelación te asalta. Si estos constructores antiguos eran capaces de tal proeza arquitectónica, ¿qué otras maravillas podrían haber dejado escondidas, esperando a ser descubiertas? Quizás bajo estas tierras aún yacen secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana. El aire frío de la noche te devuelve al presente, recordándote que aunque el misterio aún no se resuelve, la búsqueda por comprenderlo es una aventura en sí misma. Te das cuenta de que las piedras de Tarsien no son solo un enigma del pasado, sino un desafío para el futuro. Mientras te preparas para dejar el recinto, una última pregunta te persigue. ¿Estás listo para descubrir qué otros secretos ocultan los templos megalíticos de Malta? El viaje apenas comienza, y hay mucho más por explorar en esta fascinante isla de misterios milenarios. Con esta intriga palpitante, el enigma de las piedras de Tarsien permanece en tu mente, incitándote a seguir investigando, a no descansar hasta desenterrar la verdad que yace en el corazón de Malta. ¿Te atreves a seguir adelante y descubrir lo que aún está oculto? Te esperan más capítulos, más descubrimientos. La historia de estos antiguos constructores es más profunda de lo que jamás podríamos haber imaginado. El impacto de las religiones modernas. Imagina, una noche tranquila en Malta. El aire es suave,
y las estrellas brillan intensamente sobre los templos megalíticos, iluminando las piedras con un resplandor plateado. Aquí, donde el tiempo parece haberse detenido, nos adentramos en un nuevo misterio: el impacto de las religiones modernas sobre estos monumentos ancestrales. Mientras caminas entre las sombras de estas estructuras, sientes que las piedras te observan, como si fueran testigos de una historia aún no contada. Las religiones modernas, con sus doctrinas y creencias bien establecidas, han dejado una marca indeleble en la historia humana. Pero, ¿cómo han interactuado con estos templos que parecen resistir el paso de los siglos? La pregunta resuena en el aire. ¿Qué sucede cuando el antiguo y el nuevo se encuentran? Te detienes un momento, contemplando el templo de Agarin, cuyas piedras se alzan como gigantes dormidos bajo el cielo nocturno. Aquí, algunos dicen que se siente una energía especial, una conexión con lo divino que trasciende las religiones modernas. Pero, ¿es posible que estas estructuras hayan influido en las prácticas religiosas actuales? ¿O son simplemente vestigios de un culto perdido en el tiempo? Piensa en cómo, a lo largo de los siglos, las religiones monoteístas que ahora dominan el mundo han intentado reinterpretar o incluso suprimir las creencias y prácticas más antiguas. Es posible que estos templos, con sus misteriosos orígenes, hayan sido vistos como un desafío para las narrativas religiosas predominantes. Mientras te adentras en el templo, las piedras parecen susurrar historias de antiguos rituales, de ceremonias al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocaba el altar sagrado. Aquí es donde surge la tensión. Imagina un tiempo en que las religiones modernas intentaron apropiarse de estos espacios, tratando de incorporar su poder y misterio en sus propias narrativas. ¿Podría ser que estos templos fueran una amenaza, un recordatorio silencioso de un mundo espiritual más antiguo y profundo? La pregunta se convierte en un hilo invisible que conecta el pasado con el presente. Mientras sigues explorando, te encuentras con inscripciones que parecen haber sido añadidas siglos después de que las piedras fueron colocadas en su lugar. ¿Eran estas marcas parte de intentos de cristianización, símbolos de poder que buscaban reemplazar a los antiguos dioses? La historia está escrita en las mismas paredes, narrando una lucha silenciosa entre lo nuevo y lo viejo. Y entonces, una revelación sorprendente. Algunos estudiosos sugieren que ciertos elementos de las religiones modernas pueden haber sido inspirados por prácticas que alguna vez tuvieron lugar en estos mismos templos. ¿Podría ser que el legado de los constructores prehistóricos haya encontrado su camino en las historias y símbolos que hoy consideramos modernos? Este pensamiento es tan fascinante como inquietante. Las religiones modernas, con su estructura y dogmas, pueden parecer muy diferentes de las creencias ancestrales que estos templos representan. Pero cuando examinas las similitudes, las conexiones se vuelven innegables. La disposición de las piedras, las alineaciones astronómicas, los rituales que parecen resonar con prácticas que han perdurado en el tiempo. Es posible que, en su esencia, las religiones modernas y estas antiguas prácticas compartan más de lo que parece. A medida que el viento nocturno acaricia tu rostro, te das cuenta de que estos templos no solo son monumentos de piedra. Son portales a un tiempo en que la humanidad buscaba comprender su lugar en el universo, un tiempo que quizás no es tan diferente del nuestro. Las religiones modernas, con toda su diversidad, quizás aún buscan lo mismo, una conexión con lo sagrado, una forma de entender el misterio de la existencia. Y así, dejamos este capítulo con una reflexión. ¿Qué secretos aún guardan las piedras de Malta, y cómo continúan influyendo en nuestro mundo moderno? Es posible que, al explorar estos antiguos templos, estemos también explorando las raíces de nuestras propias creencias. Mantente con nosotros mientras continuamos desentrañando los misterios de Malta, un capítulo a la vez. La próxima revelación podría cambiar todo lo que creías saber. La ciencia moderna y los templos. Imagina, estás en una tranquila noche maltesa. El viento sopla suavemente mientras el manto estrellado del cielo parece susurrar secretos antiguos. Te encuentras entre los imponentes templos megalíticos de Malta, envuelto en su misteriosa aura. Aquí, en este lugar donde la historia y el mito se entrelazan, la ciencia moderna intenta desentrañar un legado que desafía el tiempo y la lógica. Pero, ¿qué puede contarnos la ciencia sobre estos antiguos arquitectos cuyos conocimientos parecen haber desafiado las expectativas de su era? La ciencia moderna, con sus herramientas avanzadas y técnicas sofisticadas, ha puesto su mirada en estas estructuras de piedra, ansiosa por descubrir sus secretos. ¿Cómo pudieron pueblos tan antiguos erigir estas maravillas de ingeniería sin los recursos y tecnologías que hoy damos por sentados?
Mientras caminas entre las sombras alargadas de las piedras, te preguntas si la ciencia puede realmente iluminar los rincones más oscuros de esta enigmática antigüedad. Los arqueólogos han utilizado técnicas como el análisis por radiocarbono para intentar fechar estas estructuras. Se estima que los templos tienen más de 5.000 años, lo que los convierte en algunas de las construcciones más antiguas del mundo. Pero, a medida que los datos se acumulan, surgen más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que una civilización prehistórica haya desarrollado un conocimiento tan avanzado de la arquitectura y la ingeniería? ¿Podría ser que estos constructores poseyeran una comprensión del mundo que aún no hemos descifrado completamente? Mientras piensas en estas preguntas, la imagen de las piedras de Tarsien se dibuja en tu mente. La ciencia nos dice que fueron talladas con herramientas rudimentarias, pero la precisión y la alineación de sus bloques sugieren algo más. Una inteligencia sofisticada, una planificación meticulosa. Estas cualidades parecen contradecir la imagen de una sociedad primitiva. ¿Podrían haber tenido acceso a conocimientos que se han perdido en el tiempo? En la calma de la noche, te preguntas si la ciencia puede explicar los patrones geométricos y los símbolos tallados en las piedras. Algunos sugieren que estas marcas podrían ser mensajes codificados, legados de un conocimiento antiguo. Los expertos en simbología y arqueoastronomía han propuesto teorías intrigantes. ¿Podrían estos templos haber sido utilizados como observatorios, alineados con las estrellas para predecir eventos celestiales? Imagina por un momento que estás en la antigüedad, observando a estos antiguos constructores mientras levantan las piedras con esfuerzo y precisión. La ciencia nos cuenta sobre palancas y rampas, pero ¿no es fascinante pensar que podría haber habido algo más? ¿Una comprensión profunda de las leyes naturales que hemos olvidado? Quizás ahí radica la verdadera magia de los templos, un conocimiento perdido que espera ser redescubierto. Pero no todos los misterios pueden resolverse con datos. La ciencia moderna, a pesar de sus avances, aún se enfrenta a los límites de lo tangible. ¿Qué hay de las creencias espirituales, los rituales y las historias transmitidas de generación en generación? Estos aspectos, invisibles a los ojos de la ciencia, son parte integral del misterio que envuelve a estos templos. Al final, la ciencia y el mito pueden ser dos caras de la misma moneda, una dualidad que nos invita a explorar lo desconocido. Mientras piensas en estas dualidades, surge una revelación sorprendente. Recientemente, análisis genéticos de restos humanos encontrados cerca de los templos han revelado algo inesperado, una conexión genética con culturas lejanas, indicando que estos antiguos malteses podrían haber tenido contactos que se extienden más allá de las aguas del Mediterráneo. ¿Podría ser que estos templos no solo fueran un centro espiritual, sino también un punto de convergencia de civilizaciones? Este descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre quiénes eran realmente los constructores de los templos y cuál era su propósito último. ¿Podría ser que Malta fuera una encrucijada de culturas, un lugar donde el conocimiento y las ideas florecieron en un crisol sin igual? Este misterio, aún por desentrañar completamente, nos invita a seguir explorando. Y así, mientras te alejas de los templos, dejando que las sombras de la noche los envuelvan una vez más, te das cuenta de que la ciencia moderna, con todas sus herramientas, solo ha comenzado a arañar la superficie de este enigma milenario. La verdadera esencia de estos templos quizás resida en lo que no podemos ver, en lo que aún no entendemos. Un legado de constructores prehistóricos que nos desafía a cuestionar todo lo que creemos saber. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las leyendas locales que rodean estos templos, historias que han resistido el paso del tiempo y que podrían contener claves ocultas sobre su significado. ¿Te atreves a descubrir lo que se oculta tras las sombras de estos relatos milenarios? Prepárate para un viaje donde la historia y la fantasía se entrelazan, desafiando nuestra percepción de la realidad. La conservación y el futuro de los templos. Imagina que estás de pie ante los antiguos templos megalíticos de Malta, bajo un cielo estrellado que parece un océano de secretos sin revelar. El aire de la noche es fresco y sereno, y cada piedra a tu alrededor parece narrar historias de un tiempo en el que lo imposible se hacía posible. Estos templos, testigos silenciosos de siglos de historia, han sobrevivido no solo al paso del tiempo, sino también a la curiosidad insaciable de la humanidad. Pero, ¿qué nos depara el futuro para estos monumentos? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que su legado perdure? A medida que te adentras en este enigma, te encuentras rodeado por un equipo de arqueólogos y conservacionistas, cada uno trabajando con esmero para preservar estos tesoros ancestrales. La conservación de los templos no es solo una cuestión de mantener piedras en su lugar,
Es un esfuerzo para proteger una ventana al pasado, una conexión tangible con nuestros ancestros más remotos. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger este legado? En la penumbra de la noche, las sombras juegan con tu visión, y por un momento, te preguntas si los antiguos constructores de estos templos alguna vez imaginaron que sus obras desafiarían el paso de milenios. Sin embargo, a medida que el mundo moderno avanza, la amenaza del cambio climático se cierne sobre estos monumentos como una sombra invisible pero omnipresente. El aumento del nivel del mar y las tormentas más intensas podrían erosionar lo que ha resistido durante tanto tiempo. ¿Podría ser que estemos al borde de perder este legado para siempre? Pero no todo está perdido. La tecnología moderna ofrece una luz de esperanza. Desde escaneos 3D hasta técnicas avanzadas de restauración, las herramientas del siglo XXI permiten a los expertos estudiar y preservar los templos de formas inimaginables para sus constructores originales. Imagina, por ejemplo, que una antigua escultura se ha desgastado casi hasta ser irreconocible. Con la tecnología actual, podemos recrear esta obra en detalle, devolviéndola a su antigua gloria y asegurando que su historia no se pierda en el tiempo. Aquí, en medio de estas innovaciones, te encuentras ante una revelación sorprendente. Mientras los arqueólogos trabajan bajo la luz de las estrellas, descubren una serie de grabados ocultos, nunca antes vistos. Estos símbolos, desgastados por el tiempo, hablan de rituales y ceremonias, ofreciendo nuevas pistas sobre las creencias y prácticas de quienes construyeron estos santuarios sagrados. ¿Qué secretos más podrían descubrirse si continuamos explorando con las herramientas adecuadas? Sin embargo, la conservación no es solo una cuestión de tecnología. También es una cuestión de compromiso y respeto. Los templos no son solo reliquias del pasado, son parte del tejido cultural de Malta, y su preservación requiere un esfuerzo conjunto de la comunidad local, los investigadores y los visitantes. Aquí es donde tú también juegas un papel crucial. Al entender y respetar la importancia de estos monumentos, te conviertes en un guardián de su futuro. Pero, ¿cómo podemos involucrarnos más en esta misión de preservación? A medida que te pierdes en estos pensamientos, el murmullo del viento parece susurrar una verdad eterna. Los templos son más que piedras y estructuras. Son un recordatorio de la capacidad humana para crear, para imaginar y para trascender los límites del tiempo y el espacio. Así como ellos se erigen firmes contra el cielo nocturno, también debemos nosotros levantarnos para protegerlos. Y aquí, bajo este manto estrellado, surge una última pregunta que te invita a reflexionar. ¿Qué legado queremos dejar para las generaciones futuras? ¿Seremos recordados como quienes dejaron que los templos se desvanecieran en el olvido, o como los visionarios que aseguraron su permanencia para inspirar a aquellos que vendrán después de nosotros? Mientras estas preguntas quedan en el aire, sientes un llamado a la acción. Sabes que el siguiente paso es crucial y que cada elección que hagamos hoy definirá el mañana. Los templos, con su majestuosa presencia, seguirán siendo un faro de misterio y esperanza. Pero, ¿te atreverás a ser parte de esta historia, a escribir un capítulo en el libro interminable de la humanidad? Al cerrar este capítulo, te invitamos a continuar con nosotros en este viaje, porque en el próximo y último episodio, desentrañaremos los secretos finales que los templos han guardado celosamente, y revelaremos cómo estos antiguos monumentos aún influyen en nuestra visión del mundo. ¿Estás preparado para descubrir lo que queda por revelarse? Te esperamos en el próximo capítulo. Reflexiones finales, el legado de los constructores. Bajo el manto estrellado que cubre los antiguos templos megalíticos de Malta, sientes el suave susurro del viento, como si las piedras mismas quisieran contarte sus secretos. Has viajado, no solo en distancia, sino también a través de los ecos del tiempo, hasta este momento de reflexión final. Aquí, donde la historia y el mito se entrelazan, te preguntas, ¿qué legado han dejado estos constructores que, hace miles de años, erigieron estos monumentos inexplicables? La noche maltesa es tranquila, y en esta calma, estás listo para explorar las profundas reflexiones que estos templos inspiran. Imagina por un momento a los constructores, esos antiguos arquitectos cuyas manos tallaron y levantaron cada piedra. ¿Quiénes eran realmente? Mientras caminas entre los restos de su obra, percibes que estas estructuras son mucho más que simples edificaciones. Son testigos silenciosos de un conocimiento y una cultura que desafían nuestra comprensión moderna. Piénsalo, ¿qué impulsó a estas civilizaciones prehistóricas a crear algo tan monumental y preciso? Las piedras que ahora yacen ante ti fueron colocadas con tal maestría que desafían las capacidades que atribuimos a los antiguos.
sin herramientas de metal conocidas, sin tecnología avanzada. ¿Cómo lograron estas hazañas? La respuesta se esconde en el misterio que viaja con el viento, en el eco de susurros enterrados hace milenios. A tu alrededor, los templos parecen cobrar vida bajo la luz de la luna, transformándose en un libro de piedra cuyo texto espera ser descifrado. Aquí surge una revelación sorprendente. Cada alineación astronómica, cada ritual grabado en roca, sugiere una conexión más profunda con el cosmos. ¿Pudieron estos constructores haber tenido un entendimiento del universo que apenas comenzamos a redescubrir? El viento sopla de nuevo, y con él llega la sensación de que estos monumentos pueden ser más que tumbas o templos. Quizás son mapas celestiales, santuarios de conocimiento perdido que nos instan a mirar más allá de lo visible. ¿Podría ser que estos constructores poseían una sabiduría que desafiaba su tiempo? Una sabiduría que, de alguna manera, ha dejado su impronta en la historia, esperando silenciosamente ser redescubierta. Mientras observas el cielo estrellado, te das cuenta de que cada piedra colocada aquí es un testimonio del ingenio humano, de una era en la que la conexión entre la tierra y el cielo era vital. Reflexiona sobre cómo, a pesar de la distancia en el tiempo, los deseos y preguntas humanas permanecen constantes. ¿No buscamos todos comprender nuestro lugar en el universo, tal como lo hicieron estos antiguos constructores? En este momento de contemplación, una pregunta persiste. ¿Qué podemos aprender de ellos? Estos templos no solo nos desafían a comprender sus técnicas de construcción, también nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras propias percepciones del tiempo, la sabiduría y el legado. Mientras la noche avanza, una última reflexión se asoma en el horizonte de tu mente. A veces, las preguntas más importantes no son aquellas que tienen respuestas inmediatas, sino aquellas que nos llevan a nuevas formas de pensar y sentir. Los templos megalíticos de Malta son, sin duda, un legado de preguntas, un recordatorio de que el verdadero valor de una civilización puede residir no solo en lo que construye, sino en lo que inspira. Al final, te encuentras de pie, rodeado por la historia, el mito y el suave murmullo del viento. La noche maltesa se convierte en un lienzo donde las estrellas dibujan caminos invisibles hacia el pasado y el futuro. Te preguntas, ¿es este el legado de los constructores? Un legado que, más allá de las piedras y el tiempo, nos invita a seguir explorando, soñando y descubriendo. Y así, con las estrellas como testigos, te despides de este viaje, sabiendo que los templos te han dejado con más preguntas que respuestas, pero con una certeza: el misterio es la esencia que impulsa la búsqueda del conocimiento. ¿Estás listo para el próximo enigma que el pasado tiene reservado para ti? Deja que esta noche te envuelva, y mientras cierras los ojos, recuerda que cada misterio es una puerta al infinito, esperando a ser abierta.